Pues ya estamos acá, mi Buenas querido noches. Alejandro, ¿cómo estás? Edwin, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas ¿Qué tal, Bebe? noches, ¿Cómo muy estás? buenas Buenas noches, noches. Un Alejandro, saludo a y toda a la la audiencia. audiencia. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Me Oigan, escucho bien? pues sí, te escuchas Ah, muy perfecto. bien, muy bien. Hoy andas en microfonazo, te escuchamos al tiro. Perdón, ¿eh? Eso está, no, está súper bien. Perfecto. Oigan, pues hablemos sobre el plan B presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se vota en la Cámara de Diputados. Ya escuchaban lo que platicábamos sobre Ricardo Monreal, que en el Senado se van a ir con calma, pues si no hay prisa, ¿verdad? Y pues ya vemos incluso a Movimiento Ciudadano bloquear. Movimiento Ciudadano fue a presentar una demanda de amparo, un recurso de amparo en contra del plan B, porque dice violó el proceso legislativo. Entonces, quiero conocer sus impresiones sobre esta discusión. Mi querido Alejandro, empiezo contigo. Muchas gracias, Bebe. Bueno, pues ya vimos la presentación de esta reforma electoral, que como tú bien lo has comentado antes de que empezáramos esta sección, pues que definitivamente yo coincido en que la lucha por la reforma electoral en materia, la reforma político-electoral constitucional debe de continuar, porque incluso el mismo presidente López Obrador lo mencionó hoy en la mañana. Este debe de ser un tema incluso para la campaña presidencial del 2024. Quien aspire a ser candidato por la Cuarta Transformación, por Morena, debe de tener entre sus puntos considerado el tema de la reforma constitucional en materia electoral e incluso ir más allá. Pero obviamente esto va a depender pues de la correlación de fuerzas que haya en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para la siguiente legislatura, es decir, pues en las elecciones de 2024. Entonces, es la única forma en la que será posible pues, plantearnos una reforma tan profunda como era justo la reforma que el día de ayer rechazó la oposición, el llamado Plan A, pero pues incluso pues esta reforma que sí se aprueba ahora en la Cámara de Diputados y que como bien decíamos ya pues está pendiente en la Cámara de Senadores, creo que sí plantea un piso mínimo incluso para generar ya un terreno mucho más adecuado para después continuar a esta siguiente reforma constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, al mencionar el tema del nuevo sistema nacional electoral, ya abre un camino a esta unificación que planteaba la reforma constitucional de hacer toda la estructura del INE con los organismos públicos locales en materia electoral en un solo sistema. Ya de alguna forma esto se logra hacer con la reforma a las leyes secundarias y esto pues obviamente genera un gran avance. Y bueno, tiene tres ejes realmente, que por un lado es en materia de derechos político-electorales, como decíamos, en el Sistema Nacional Electoral y en materia de justicia electoral. Creo yo que pues es un piso mínimo, no es una reforma ni siquiera tan ambiciosa como se planteaba o un cambio tan profundo como se planteaba la otra reforma constitucional y aún así la oposición no va a escuchar argumentos, no va a entrar al debate. Lo que dice el senador Monreal ahí en sus declaraciones del día de hoy, pues él mismo ha dicho que ni siquiera ha recibido la iniciativa, que solamente tuvo oportunidad de hacer algunos apuntes y ya está adelantando que seguramente va a meritar una discusión amplia. Pero esto no es porque pues, les interese extender el debate o porque les interese abrir la discusión sobre este tema, porque sabemos que la oposición ha estado negada a eso desde un principio. Realmente esto va a depender de un jaloneo en términos políticos que busca tener el senador Monreal y que, pues al que sabemos, el presidente López Obrador y la mayoría de Morena, pues no está dispuesta a ese tipo de chantajes. Desde un principio lo advirtieron, que no se iban a dejar manipular con tal de aprobar la reforma constitucional y que en todo caso se prefería apostar por una reforma a las leyes secundarias, ¿no? Entonces, sin dudas, se van a ver días intensos de mensajes importantes de parte del presidente durante la semana, de aquí al viernes que tenemos mañaneras y que es una tribuna muy importante desde la que el presidente pues obviamente emite mensajes y también pues llama la atención sobre cuando no van muy bien las cosas, ¿no? Entonces creo que va a haber que estar muy pendientes de, como tú bien decías, pues de el proceso que va a seguir en este tema.
Edwin, yo sí necesito sacar esta espinita porque Lorenzo Córdoba está pidiendo diálogo, ¿no? Cada que ve Lorenzo Córdoba que sí hay una posibilidad de que se apruebe una reforma, entonces dice, vamos a platicar, o sea, entra como de, vamos a calmarnos. Y en este caso, Lorenzo Córdoba ya les ponía un video en donde decía que hay que platicar. Sí. No vaya a ser que después digan que por las reglas que no se aprobaron, pues yo perdí, etcétera, etcétera, cosa que sigue pasando. También dice que es muy preocupante que se pretenda instalar en el discurso público la amenaza de violencia. Cito lo que dijo Lorenzo Córdoba. Creo que estamos en un momento trascendental del país y de cara a la discusión de una reforma electoral. Ojalá este no sea un momento de ruptura, sino al contrario, un momento de construcción y solidificación de este gran arreglo político que permitió que México dejara de ser un régimen autoritario. Y advirtió que cuando se mayoritea en la aprobación de las reglas del juego político se generan riesgos, pues aquellas fuerzas excluidas tendrán un primer argumento para reclamar que si pierden la elección es por culpa de las reglas. ¿Cuáles son tus impresiones de este tweet? Mira, en primera, pues Lorenzo Córdoba siempre maneja un discurso como muy academicista, nunca falla. Es decir, ahorita que lo escuché en el clip que tú hacías el favor de transmitir, pues citando hasta Bobbio, cosa que cualquier politólogo o cualquier abogado hace, también lo hacen con Luigi Ferrajoli, es como lo clásico, ¿no? Siempre citar a los clásicos queda bien y esta persona se ve que no ha leído como mucho, aparte de los clásicos, si es que sigue leyendo. Entonces, esa es la impresión que tengo, es decir, siempre va a haber agentes dentro de vamos a llamarle, dentro del juego democrático, va a haber varios agentes. Y va a haber agentes con la capacidad de imponer reglas, porque esto siempre ha sido así, ¿no? Es como cuando dicen, es que Andrés Manuel ganó gracias al INE. No, bueno, era un jugador que no puso las reglas y que ganó el juego democrático más bien muy a pesar de esas reglas, ¿no? Siempre va a haber jugadores que tengan el poder, la agencia de, ¿no? de crear las reglas, de imponer las reglas, porque las reglas son un poco de consenso y también un poco de imposición por tener el poder y de hacerlas cumplir. Y siempre va a haber agentes que no hayan participado a la hora de la configuración de las reglas y que, bueno, no se sientan enteramente representados en las reglas con las que tienen que jugar y que luego, al momento de acceder al poder, por supuesto que van a buscar modificarlas, porque eso también es el juego democrático, es decir, esto es lo que quieren, estas personas lo que quieren son políticos que no busquen cambiar las reglas en ningún sentido, que todo se quede como está. Por eso, de ahí lo de conservadores. Eso en el sentido de la intervención de Lorenzo Córdoba. Ahora, ya lo venía yo diciendo en algunas de mis participaciones, creo que de lo del plan B se veía venir que una de las operaciones mayores fuera el cambio en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Que es una ley secundaria, reglamentaria de un artículo constitucional, uno de los artículos constitucionales que tienen que ver con el sistema electoral y el sistema de partidos mexicano, y bueno, algunas otras como la ley de partidos políticos, la ley de responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque muchas veces en las sanciones que imponía el INE, y ya vamos a llegar ahí de una manera más, digamos, profunda, pero eran como muy volitivas del Consejo General. O sea, ellos se reunían a ver como qué sanción les parecía buena, dependiendo más que el comportamiento que buscaban evitar, pues qué jugador había incumplido esa regla. Es decir, por ejemplo, tú mencionas a Salgado Macedonio y lo mencionas muy bien. Ni siquiera fue que no presentara su informe de precampaña. Fue por presentar un gasto fuera de tiempo por una cantidad que para la sanción que le dio de manera, digamos, volitiva, facciosa, ¿no? Y que justamente esta gente que tanto habla de las reglas del juego, que es algo como muy de los politólogos de la academia, bueno, o sea, todos los politólogos, pues no se ponen a pensar que eso es una reforma que en ese sentido avanza. Va a haber reglas bien establecidas de qué comportamiento conlleva qué sanción, no que una serie de sujetos supuestamente tecnócratas vengan a sancionar a quien les dé la gana como se les pegue la gana.
Y creo que, o sea, en ese sentido, pues también Lorenzo Córdoba queda como mal parado, ¿no? Más bien esta reforma, entre otras cosas, busca clarificar las reglas del juego. Y ahí dejo mi primera intervención. Ahora, vamos directamente al plan B, ¿no? El plan B, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de empaparse un poco de este plan B, pero prácticamente acota al Instituto Nacional Electoral, le quita atribuciones como árbitro electoral, pero estas atribuciones, digamos que se las quita porque ya están duplicadas. Entonces, se venían realizando con los órganos locales, los estaba reorganizando también el Instituto Nacional Electoral. Cuando no hay elecciones, están vigentes. Entonces, ¿de qué te sirve que estén trabajando cuando, seamos netas, el instituto estaría justificado a trabajar todo el año si promoviera la democracia de este país y no lo hace? Entonces, ¿cuál es la intención, o más bien, cuál es la impresión, cuál es el análisis que tienen directamente de esta propuesta que surge como la alternativa emergente para una reforma electoral que fue rechazada a la constitucional? Ocurrió lo mismo que con la reforma eléctrica. Entonces, ¿qué opinan de esta iniciativa, Alex? Pues yo creo que de lo más destacado es que sí obliga al INE y en general pues al Sistema Nacional Electoral, que ahora se crearía con esta nueva reforma, a tener que aplicar la austeridad republicana, que ya se ha comenzado a aplicar pues en todo el gobierno federal, que ha sido la política principal del gobierno del presidente López Obrador y que pues no se había dado, por supuesto, en organismos supuestamente autónomos, como lo son el INE, en el caso, por ejemplo, de los salarios de los consejeros del INE, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y no solo de ellos, sino incluso de otros funcionarios del propio INE, como asesores y funcionarios en general de estos organismos que conforman el sistema electoral. Ese es, creo que, el punto más destacado y el punto que más tiene a su favor esta reforma, y que también, asimismo, claro que va a ser de los puntos que más le van a doler a la oposición, porque pues ellos han dedicado a defender los intereses de esta burocracia dorada que lleva años enquistada en el INE. No olvidemos el caso de Edmundo Jacobo, que por cierto era el que estaba del otro lado de la llamada en aquel diálogo de Lorenzo Córdoba cuando se burló de las comunidades indígenas que fueron a visitar el INE, y que en una llamada justamente con Edmundo Jacobo, pues él se burlaba de la vestimenta y de la forma de hablar de estas personas. Bueno, pues la otra persona que también se reía, que estaba del otro lado de la llamada, era justamente Edmundo Jacobo, y lo primero que también hace esta reforma es acabar con este mandato casi vitalicio de Edmundo Jacobo, que incluso pues causó mucho escándalo cuando el entonces ya consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tan solo a 2 meses de la renuncia de la salida, del término de la gestión de Edmundo Jacobo, él propuso que todavía se extendiera para que concluyera con 18 años todavía la administración de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Cambia toda la estructura, como ya decíamos, del INE para que se pueda homologar e integrar en un solo sistema nacional electoral. No olvidemos que, bueno, existen toda una estructura orgánica del INE, que son las juntas locales, que tiene representaciones en cada uno de los 300 distritos electorales del país, que también, asimismo, pues están los soples, que son los organismos públicos locales, y muchas veces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que había duplicidad de funciones. Como bien decíamos ya, en periodos también en los que no había procesos electorales, pues eran oficinas y eran funcionarios que eran pagados sin ninguna función específica o sin ninguna tarea específica entre procesos electorales, y por lo tanto pues era un gasto enorme para el erario, para el presupuesto público. Es muy importante que incluso en la propuesta de reforma se dice, ¿no?, que se va a hacer un ahorro de 3.500 millones de pesos, pero dice, ¿a qué equivale esto? Son 143,000 personas apoyadas anualmente en la pensión de adultos mayores y son 52,000 jóvenes construyendo el futuro. O sea, porque la oposición obviamente va a decir que esos 3.500 millones de pesos no es nada, que qué tanto es tantito, porque siempre ellos para robar han dicho, ¿no?, que qué tanto es tantito, y pues van a decir que comparado con el presupuesto de algunos estados o comparado con el presupuesto de otras entidades del gobierno, pues esto es nada.
pero obviamente en términos de beneficiarios de los programas sociales, claro que va a representar un ahorro, y esa es la manera en la que el gobierno del presidente López Obrador ha logrado liberar recursos para las obras prioritarias del gobierno, para sacar en tiempo y forma el aeropuerto Felipe Ángeles, para poder sacar en tiempo y forma también la refinería Dos Bocas y ahora pues el Tren Maya. Esta es la manera en la que se han podido liberar recursos, yendo de institución en institución, viendo todas estas ramas en las que existen gastos que son innecesarios, en donde hay duplicidad de funciones o en donde hay privilegios tan insultantes como los que hasta el momento todavía hay en el INE. Entonces, creo yo que, pues entonces, como decía, ese tema de la austeridad republicana es de los principales logros de esta reforma. Obviamente, ¿qué pendientes son los que quedan? Pues no olvidemos que la reforma constitucional planteaba reducir también los diputados y senadores, que ya no fueran electos incluso por el mismo procedimiento que son ahora electos por mayoría relativa, sino que se pasara a un sistema de representación pura. También obviamente se planteaba que fueran electos de forma directa, libre y secreta los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral, y entre otras cosas, pues obviamente hacer valer la democracia participativa, que quedaran las consultas populares ya como una parte fundamental del INE y no como algo accesorio, como lo es ahora, ¿no? Que incluso veíamos al cínico de Ciro Murayama hace unos días celebrando, justamente hace unos días, esta misma semana, celebraba él que ya se hubiera cumplido el plazo para inscribir alguna consulta popular para 2023, y él decía que qué bueno que no va a haber ninguna consulta popular. La verdad es que es insultante, como ya decíamos. Afortunadamente ellos se van en 2023. Monsiváis decía que la derecha es muy estúpida, y particularmente la derecha en México. Yo estoy de acuerdo, porque algo que ellos no toman en cuenta es que con el paso del tiempo, el sistema electoral vigente beneficia al partido mayoritario o al partido en el poder, que obviamente pues va a poder ir ganando espacios al interior del Consejo General del INE, y que también este sistema electoral está diseñado pues para que el partido hegemónico tenga muchas atribuciones, tenga mucha intervención en el sistema electoral, y pues eso con el tiempo pues al final va a terminar perjudicando a la oposición, pero ellos pues obviamente piensan que el día de mañana van a regresar. Y yo ahí quisiera no dejar de mencionar pues justamente tomar el caso de lo que había sucedido en Perú con el golpe de Estado a Pedro Castillo, y por qué la importancia tanto de ganar espacios en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero también de hacer una reforma profunda al sistema político electoral en México. Ahora, Edwin, voy contigo, pero quisiera añadir qué es lo que no se pudo meter dentro de este plan B que te hubiera gustado que entrara, ¿no? Hay personas que hablan sobre el tema del sueldo. Sí se van a retabular los sueldos, porque es algo que se pidió, una retabulación de los sueldos en este plan B, pero no como tal el tema constitucional que se había planteado de la elección de consejeros. Y hay algo que a mí me pareció muy interesante y lo comentaba desde ayer. Algo que plantea este plan B es, digamos, un revés a una iniciativa aprobada en el pasado periodo, donde aprobaron que los legisladores que buscaran reelección no tenían que pedir licencia, sino que perfectamente podían quedarse, seguir en el cargo y solamente aparecer. Y solamente se tendría que hacer ahí una tabulación. Lo que propone esta reforma es que tienen que renunciar, o sea, tienen que salir a hacer campaña. Entonces les da un revés el plan B de Andrés Manuel López Obrador, les da un revés a lo aprobado por los legisladores, incluyendo morenistas, evidentemente, en el periodo de sesiones pasado. ¿Qué opinas de esto? Pues hay muchas cosas que se hubieran podido hacer, que se hubiera podido avanzar. Yo como siempre lo digo, esta reforma también debió plantearse la pertinencia político-administrativa actual de lo que en su momento fue el municipio. O sea, el municipio fue una innovación, digamos, que trajo Venustiano Carranza hace ya casi 100 años, la ley orgánica del municipio libre, pero habría que revisar la pertinencia o cómo hacer
que los funcionarios del municipio estén mucho más, digamos, capacitados, mucho mejor, mucho más vinculados con el pueblo, ¿no? El municipio es una unidad político-administrativa importante y que se le ha dejado de lado. La cuestión del financiamiento de los municipios me parece también importante. Creo que creo que pudo haberse avanzado en ese sentido. Hay otra cosa que aquí casi que nadie está viendo, que es una atribución que el INE se ha casi autoadjudicado de facto, aunque no la tiene de derecho, no la tiene de iure, digamos, que es el casi monopolio de la identificación personal. Es que si tú no tienes INE, no existes. En pocos lados son donde te aceptan otro tipo de identificación personal que muy poca gente tiene, muy poca gente, o sea, no todo el país tiene pasaporte porque hay quienes ni soñando van a viajar al extranjero porque tenemos 50 millones de pobres nada más por eso. No todos hacen el servicio militar, pues, la mitad de la población no lo hace por obligación legal, las mujeres no están obligadas a hacerlo, entonces creo que ahí pudo haberse dado una pequeña modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que ya la Secretaría de Gobernación, como en todos los países, ¿no? En donde en muchos no hay INE, pero lo que sí hay es un ministerio de Interiores que te otorga un documento nacional de identidad y y ese es tu documento nacional de identidad, no una tarjeta que te da un organismo autónomo, que tampoco es que existan muchos a nivel planetario, para que votes, porque pues, si tú no quieres votar, pues no votas. Y que aparte tiene como su componente de clase, porque está vinculado a tener casa, o por lo menos a tener dinero para rentar una. Los que no tienen casa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se puede avanzar. ¿Qué otra cosa se pudo avanzar? O se pudo haber avanzado en el financiamiento de los partidos. Yo siempre estaré a favor de que el financiamiento sea público. También que quien pueda donar o quien pueda recibir financiamiento privado lo haga, eh, pero que este sí disminuya, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, al cortarle el agua a los partidos políticos van a tener que cambiar sus lógicas internas, tanto internas como externas, ¿no? No convertirse en partidos de buscachambas como Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Es que toda Acción Nacional en la Ciudad de México está metido en la Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Eh, Veo que se avanzó muchísimo en el tema del voto de los mexicanos que viven en el extranjero, que no hay que olvidar, no son más de 30 millones, entre los que viven en Estados Unidos y en otros países o estén residiendo en otros países porque están trabajando, porque están llevando a cabo estudios de posgrado y que lo puedan hacer con su cédula consular y ellos sí, que tienen pasaporte con su pasaporte y que el voto sea de manera electrónica. Creo que también el INE va a tener la obligación legal de garantizar el voto de las personas en situación de postración. Eso me parece muy bueno. Digo, ya se hizo aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, con las personas que tuvieron que ser vacunadas de COVID-19. Ahí tendría mucho que plantearse el INE, no sé, ver cómo lo hicieron ellos y así de la misma manera garantizar el voto de las personas en situación de postración. Me parece que también se avanza la cuestión de los votos de las personas en prisión preventiva, porque ellos pues no han perdido sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque no han sido sentenciados. Tú pierdes tus derechos políticos una vez sentenciado, pero esta gente no, aunque ya estés recluida. Entonces se avanza también en ese sentido. ¿Y qué más? Ah, las juntas distritales. Disminuye las juntas distritales. Son 300 distritos, pero en tiempos no electorales, que es la mayoría del tiempo, eh, se disminuyen a 260 precisamente para liberar un poco el gasto, ¿no? Y bueno, se avanza mucho también en lo que te digo, en las sanciones, ¿no? No va a ser como volitivo de ciertas personas, que aparte, todas las personas tenemos preferencias y animadversiones. Entonces, si te toca sancionar a alguien que te agrada, pues le das un golpe menos duro. Y si te toca sancionar a alguien que te desagrada, como pasa con los representantes, o sea, los candidatos de Morena, que le desagradan a la mayoría de los consejeros del INE, pues a ellos sí les ponen grandes sanciones, ¿no? En ese sentido se avanza. Reglas claras. Es de lo que siempre está hablando esta gente y ahora que se va a hacer, se molestan. Sí.
Y es que, por ejemplo, Denis Dresser, Sergio Aguayo, al menos tengo frescos ellos dos, son de los que pedían una reforma electoral que hiciera modificaciones como esta y hoy mágicamente ya no la quieren, ya se les olvidó. Ahora todo es maravilloso y hermoso. ¿Qué viene para la reforma? Vamos a esta última ronda, que es el futuro. Y el futuro, pues prácticamente, digo yo, depende de los senadores, particularmente de Ricardo Monreal. Entonces, con toda esta euforia monrealista del por qué no me dicen hermano, yo no ni siquiera soy entenado, soy un campesino que se aprende a soportar el temporal. No sé qué depare, quiero conocer sus opiniones. Yo ya expresé la mía, es un poco preocupante. Después, justo después de ver la carta, ¿no? De apoyo a Ricardo Monreal contra Laida Sansores, híjole, se necesita, es algo muy sencillo, pero Ricardo Monreal ya mandó a la iniciativa, dice, por aquí llega, se va a ir a comisiones y que siga su curso, que venga el tiempo que tenga que llegar. Cabe destacar que Ricardo Monreal es defensor del Instituto Nacional Electoral. Solo quiero recordarles, para que no se les olvide, que este señor está sugiriendo que sea el Instituto Nacional Electoral el que haga la encuesta para decidir quién va a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Entonces, la postura personal de Monreal es defender al Instituto Nacional Electoral. Y en este mismo sentido, quiero preguntarle su opinión sobre la diputada de Morena que vota en contra, que es monrealista. Entonces, digo, las cosas de la vida. Alex, empiezo contigo. ¿Qué debería de pasar con la legisladora morenista? Abraham Mendieta sugiere que la expulsen del partido. La defiende el propio Alejandro Moreno Cárdenas, imagínense esto. ¿Y qué viene con la reforma electoral ya en manos del Senado de Ricardo Monreal? Sí, yo estoy seguro que aunque esta decisión esté en la cancha de los senadores y de las y los senadores y, bueno, particularmente de la mayoría, que obviamente pues ya en estos momentos es una reforma que no necesita las 2/3 partes del Senado de la República, sino que necesita mayoría simple, con la mitad de las y los senadores esta reforma pasaría, pero a pesar de ello, pues no va a ser solamente, pues decisión, aunque ellos imitan su voto, pero pues va a haber otros actores que van a estar en el juego, que van a estar opinando y que a lo largo de estos días pues van a estar tratando de presionar para que pase o no pase esta reforma a las leyes secundarias. Por supuesto que Lorenzo Córdoba va a seguir y Ciro Murayama, el secretario Edmundo Jacobo siempre ha sido mucho más reservado porque sabe que es un corrupto y tiene también mucha cola que le pisen. Tiene más vergüenza que Ciro Murayama y que de Lorenzo Córdoba, eso hay que reconocérselo. Pero, pues sin duda, Lorenzo Córdoba va a seguir con su narrativa de que si se hace el cambio más mínimo al sistema electoral, se pone en riesgo la estabilidad política del país, se pone en riesgo las elecciones de 2024 y para ellos nunca es un buen momento para hacer cambios, como bien decía Edwin, o sea, si fuera por ellos se mantendría todo como está, todo el andamiaje legal que dejó el neoliberalismo, todos los programas que tenía, todas las lógicas con las que avanzaba este modelo, o sea, deberían mantenerse, para ellos nunca es un buen momento porque dicen, ellos dicen, falta 1 año y medio, 2 años para la elección de 2024. Pues podrían faltar los 6 años para la elección de 2024 y para ellos igual no sería un buen momento porque dirían que al año que viene hay elecciones regionales o elecciones legislativas. Entonces, obviamente ellos están muy cómodos con esta forma de funcionar actual del sistema político electoral y van a seguir manteniendo su narrativa. Incluso hoy el propio Lorenzo Córdoba difundía el comunicado de la OEA, que ya también se está metiendo, así como se metió el Departamento de Estado, ahora la OEA, este organismo ejemplar por su apoyo a los golpes de Estado en América Latina, pues también se está metiendo en este tema, no está exento tampoco de opinar en el tema de la reforma electoral, y ahí sí Lorenzo Córdoba difunde la opinión de la OEA, en vez de difundir las encuestas de las y los mexicanos que sí apoyaban la reforma electoral, que en su mayoría apoyaban que se eligiera por voto popular a las y los consejeros, que se bajara su sueldo, que se bajara el gasto a partidos políticos y demás, ¿no? O sea, es una acción sesgada por parte de este supuesto árbitro que se va a mantener hasta los últimos segundos de su gestión al frente del INE. Entonces, ellos van a tener mucho que ver, van a seguir opinando los senadores, obviamente, como ya decíamos, el presidente de la República va a seguir en el debate, va a seguir en la discusión y presionando, por supuesto, a la bancada que es la bancada de Morena, la bancada mayoritaria,
que debería responder justamente pues, a un mandato popular que se les dio en 2018 y que pues, les pidió que hicieran un cambio profundo en el país, que hicieran una transformación auténtica. Y bueno, pues por supuesto que en ese mismo sentido también va a ser fundamental la presión popular que se haga. Yo veo complicado que se hagan movilizaciones ya a estas alturas en las calles, que sucede, pero pues en redes sociales y en medios de comunicación definitivamente va a ser muy importante la presión que se esté generando a las y los senadores para que obviamente cada estado esté presionando a su senador para que vote a favor de la reforma electoral. Y eso va a ser determinante para exhibir a senadores que voten en contra, incluso senadores de la Cuarta Transformación que vayan a votar en contra, como lo hizo esta diputada, como tú bien dices, que pues hace falta solo un clic para entrar a su cuenta de Twitter y darse cuenta que pues es una diputada que apoya a Ricardo Monreal y que no es casualidad que pues ella haya sido la única diputada de Morena que votó en contra de la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Entonces, pues así estará, yo creo que el desenlace de esta reforma. Esperemos, como tú dices, pues la próxima semana es la última semana de sesiones en el Senado de la República y va a depender mucho de lo que suceda en los primeros días de esta semana para definir si se aprueba o no se aprueba esta reforma electoral que por números que tiene la mayoría de la 4T debería de pasar. Edwin, la misma pregunta. ¿Qué debería de pasar con la legisladora que vota en contra, que es monrealista, y qué es lo que tú ves que pudiera pasar en el Senado de la República ya estando en manos de Ricardo Monreal? Pues mira, Ricardo Monreal, como lo platicamos la otra vez, no es tan tonto como para... Lo dije la otra vez, o sea, es muy de cambiar sus principios, pero en el fondo él sabe que en el otro lado tampoco están como en el plan de recibirlo con los brazos abiertos y mucho menos para sus caprichos, ¿no? Porque él lo que quiere es candidatura presidencial y no aspira a menos. Entonces, si en el partido que él mismo dice ayuda a fundar, ya le dijeron, tú sigues o sea, haciendo capricho, pues sigue tu camino y que te vaya bien, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que hacer con este tipo de personas cuando se ponen en ese plan, ¿no? Que cierre la puerta al salir y que le vaya bonito. ¿Qué puede pasar? Por lo que entiendo, el protocolo legislativo en estos casos pasaría esta reforma por dos comisiones, la de estudios legislativos y la de gobernación. Se aprueba en comisiones, pasa al pleno y tendría que pasar porque, como mencionas, se necesita la mayoría simple. Morena tiene la mayoría simple, bueno, Morena junto con PT y Encuentro Social y el Verde. Encuentro Social todavía existe en ese sentido, tiene un grupo parlamentario, existe en ese sentido. Entonces eso podría pasar justo antes del 15 de diciembre, pero hay que recordar que por mucho que se acabe el periodo ordinario de sesiones, se puede abrir un periodo extraordinario de sesiones. Y que también por todas las modificaciones que se vinieron con la pandemia, puede sesionarse de manera virtual. Entonces, no habría como, o sea, por muy tardío que se apruebe esto, se aprobaría en el 1 de enero del 2023, en un periodo extraordinario que se debería de convocar, si es que no alcanza a pasar durante estos días, que yo pienso que sí va a pasar. Reitero, Ricardo Monreal no es tan corto de miras en ese sentido, o por lo menos me parece que no debería serlo, pero podría aprobarse para el 1 de enero, porque el periodo extraordinario duraría del 15 de diciembre al 1 de enero. Y bueno, falta ver, recordemos que también esto no va a entrar en vigor hasta después de las elecciones, o sea, esto para las elecciones de Coahuila y del Estado de México, nada de la reforma entraría en vigor hasta después de esas elecciones, ¿no? Entonces hay como todo un vacatio legis, ¿no? De entre su publicación, su aprobación y publicación y su entrada en vigor, que sería hasta después de esas elecciones, de ese periodo electoral. Entonces, ese es como el futuro, ¿no? O Okay. sea, puede ser aprobada en comisiones y luego en el pleno, o directamente en el pleno, o en un periodo extraordinario de sesiones.
Pues ahí están, al menos las impresiones que tiene cada uno de ustedes. Ahora no sé si alguno de ustedes quiera aportar algo para cerrar. Y sería el último comentario y obviamente sus redes sociales, aprovechando para que la gente los siga, porque siempre tienen una opinión muy interesante que darnos. Alex, empiezo contigo. Muchas gracias, querida Meme. Pues despedirnos y recordando, bueno, nuestras redes son Alejandro4T en Twitter y así nos pueden encontrar también en las demás redes. Es un gusto estar por acá, ya cerrando el año, viendo cómo todo este jaloneo en la 4T y en el escenario político, pues cada vez se va dando con más fuerza de cara al 2023, que tenemos uno de los procesos electorales justamente más importantes, que es el del Estado de México y Coahuila. No es para menos, un padrón electoral tan solo en el Estado de México de 12 millones de personas y pues es la antesala al 2024 y en ese mismo 2023 pues se va a definir justamente la candidatura al menos de Morena, que es la más importante, pues la que está aquí en boca de todos, pues la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024. Entonces, pues sin duda tiempos muy interesantes y nos despedimos. Muchas gracias por el espacio a Edwin y a Meme. Nos vemos. Cuídate mucho, mi querido Alex. Mi querido Edwin, comentario de cierre y obviamente tus redes sociales también. Pues me parece que se tiene que seguir debatiendo, o sea, una posible profundización de la reforma electoral. Es más, considero que quien sea que llegue al 2024 tendría que plantearlo en su plataforma electoral. O sea, es un tema que ya no se puede seguir postergando y que a final de cuentas, quien sea él o la candidata, como dicen de Morena, porque es quien va a ganar la presidencia, todas las encuestas apuntan a ello, incluso la de Reforma que salió hace poquito. Y eso que podemos asumir que siendo una encuesta de Reforma, todo lo que sea de la oposición está sobrevaluado y todo lo que sea de Morena está subvalorado, ¿no? Pero aún así Reforma da que Morena gasa con 48-49% de la preferencia electoral neta, No es poca cosa. en términos de, que no es poca cosa, en términos de la pregunta de por qué partido votaría en una en la siguiente elección presidencial. Ahora, bueno, sí, es una reforma, se necesitan muchas. ¿Y qué más? Tú mencionabas algo muy interesante de qué va a pasar con los consejeros que ahora ponga Morena, porque son los otros los que los que van a poner el grito en el cielo, y pues claro, que lo hagan. Es decir, hay que ser muy realistas. El poder se ejerce, y ellos lo hicieron soberana y alegremente. Ahora quienes tienen el poder van a tener que ejercerlo. Y los lugares, los espacios se ocupan. Ellos lo hicieron y ahora ya no están ellos. Estos espacios o los ocupas tú o alguien más los va a ocupar. Entonces, bueno, pues ni modo. Son las reglas que ellos crearon y que no permitieron que cambiaran para hoy. Ni modo. A veces te toca ganar con reglas que tú hiciste y a veces también te toca comer pues una derrota incluso con las reglas que tú formulaste, porque esas reglas las formularon ellos. Y pues nada más. Bueno, pues preocupante lo de Perú. Es un golpe de estado del libro. Quien diga lo contrario o es un sinvergüenza o, o es un, ya no sabré ni cómo decirle, o un ignorante o un sinvergüenza, ¿no? Y pues nada más. Pues ahí está, solo Y faltan bueno, tus redes, mi mi querido Edwin. Twitter, Esas mi meras. Twitter es lo que más uso, @leviathan1292. Ahí me pueden seguir, pueden leer lo que leo, digo lo que escribo. Me faltan unas columnas que tengo que, bueno, voy a colaborar aquí de México News con algunas columnas, me ha atrasado y pues nada más. Pues ahí está, chicos. Yo les agradezco muchísimo como todos los miércoles. Vamos a ver qué pasa. Y nos vemos la próxima semana. Si bien ya se acerca fin de año, pues también es importante seguir informando desde estas trincheras. Entonces, Por yo les mando un supuesto. abrazo muy grande a todos, a ustedes dos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Muy buenas noches a ambos y a toda la Buenas audiencia. Que noches, estén muy nos bien. vemos, un saludo.